El departamento número 4 del edificio Calle Nosquera, en el centro histórico de Málaga, tenía una particularidad que lo distinguía de todos los demás. Vibraba. No era un defecto estructural. Era Martina Soler. Eran las 10 de la mañana de un martes de octubre, cuando el edificio entero volvió a temblar con su voz. Las paredes de yeso antiguo, las vigas de madera que crujían con el viento del mar, los azulejos pintados a mano que adornaban el zaguán, todo retumbaba al ritmo de su monólogo. Afuera, el sol de Málaga calentaba la piedra vieja de la fachada con esa indiferencia dorada que tenía el sur cuando el mundo se derrumbaba, sin pausa, sin consideración, hermoso igual. Adentro, Martina ardía. «No me pidas que me calle cuando el silencio fue lo primero que me robaste», gritó con los brazos extendidos hacia el techo, los ojos anegados de lágrimas perfectamente calculadas, la garganta abierta de par en par. «Me dejaste sola en la oscuridad mientras tú dormías tranquilo creyendo que el amor es algo que se puede programar, que se puede archivar, que se puede...» Se detuvo, frunció el ceño, miró el papel que sostenía en la mano izquierda. «Que se puede ignorar», completó, y volvió a lanzarse con más fuerza. «Pues no, el amor no se ignora. El amor se vive, se sangra, se...» 3 golpes en la pared, fuertes, deliberados, como si alguien estuviera usando el nudillo con toda la intención del mundo. Martina bajó los brazos. Esperó. 4 golpes más. Ella apretó la mandíbula, tomó aire y continuó con el doble de volumen. Se sangra, se grita, se llora con toda el alma aunque nadie te esté mirando. Un puño entero contra la pared esta vez. Y luego, silencio. Martina sonrió con cierta satisfacción y marcó en el papel. Momento de quiebre. Funciona. 10 segundos después alguien tocó su puerta. No tocó. Golpeó. Ella cruzó el pequeño apartamento sorteando la ropa de ensayo tirada en el suelo, el micrófono de pie que usaba para grabarse y los 3 pares de zapatos distintos que había probado esa mañana buscando los que más sonaran a tragedia. Abrió la puerta con la seguridad de quien ya sabe lo que va a encontrar. El señor Ramírez del tercero, con su bata de cuadros y su cara de sueño perpetuo, o la señora Fuentes del segundo, con su fuente de pestiños y su frente arrugada de reproche. Lo que encontró la detuvo en seco. Era un hombre que no tenía nada que ver con el señor Ramírez ni con nadie que Martina hubiera visto antes en ese pasillo. Alto, de unos 40 años, con un traje oscuro impecable que llevaba como una segunda piel y la corbata aflojada exactamente 2 centímetros. 2 calculados, como si hubiera decidido cuánto podía permitirse el lujo de parecer humano sin dejar de serlo del todo. Tenía una carpeta negra bajo el brazo y una expresión en el rostro que oscilaba entre la irritación y algo más difícil de nombrar, algo parecido al desconcierto. Martina lo vio en una fracción de segundo antes de que él recomponiera su cara. El gesto de alguien que esperaba encontrar cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa menos una mujer con el pelo revuelto, los ojos todavía encendidos de las lágrimas del personaje y una presencia que llenaba el marco de la puerta como si el pasillo fuera su escenario. Alto, mandíbula firme, ojos de un color indefinido, entre el verde y el gris que en ese momento estaban entrecerrados, con algo que parecía esfuerzo contenido. Los hombros anchos bajo la tela del traje, la estructura de un hombre que cargaba el peso del mundo, con la misma naturalidad con que otros cargaban una carpeta. Martina tardó un segundo de más en hablar. Lo miró sin querer mirarlo tanto, y el problema era que era difícil no hacerlo. Había algo en ese hombre que reorganizaba el espacio a su alrededor. No era arrogancia exactamente. Era más como gravedad, como si el pasillo hubiera decidido que él era el centro y todo lo demás, incluyendo ella, era periferia. «No», se dijo Martina. «Eso no», se repuso. «¿Usted cree que esto es un teatro?», dijo él. La voz era baja, muy baja, del tipo de voz que no necesita subir el volumen para que se note que está seria. Del tipo de voz, pensó Martina en un destello involuntario, que uno recuerda aunque no quiera. Ella lo miró de arriba abajo con la calma de quien ha ensayado escenas mucho más difíciles.
aunque por dentro algo había dado un pequeño salto que no tenía nada que ver con el ensayo, algo que se instaló en el centro del pecho sin pedir permiso y se negó a irse. Sí, respondió. Técnicamente sí. El hombre parpadeó. Un gesto muy pequeño, pero Martina lo captó. No esperaba esa respuesta. Bien, que no esperara. Llevo 40 minutos escuchando su actuación. Ensayo, corrigió ella. Se llama ensayo, y si le resulta molesto, puede usar tapones. Puedo usar muchas cosas. Por ejemplo, puedo usar el reglamento de convivencia que claramente establece que... ¿Quién es usted? Él se detuvo. La miró. En su expresión apareció algo brevísimo que podría haber sido sorpresa de que alguien lo interrumpiera, pero se disolvió tan rápido que Martina casi pensó que lo había imaginado. Casi. Adrián Vega, dijo. Soy el nuevo propietario del edificio. Silencio. Nuevo propietario. Martina lo volvió a mirar, esta vez con más atención, aunque intentó que no se notara. El traje, la carpeta, la forma en que ocupaba el espacio del pasillo, como si ya le perteneciera. Y esa voz, esa maldita voz baja que tenía el efecto específico y molesto de obligar a prestar atención, de hacer que el cuerpo quisiera inclinarse hacia adelante aunque la cabeza dijera que no. Eso tampoco, se repitió. ¿Nuevo propietario? Repitió. Compré el edificio hace 3 semanas. Abrió la carpeta y le extendió un documento. Estoy seguro de que ya le llegó la notificación formal a través de... No leo notificaciones formales, dijo Martina, sin tocar el papel. Adrián bajó el documento despacio. La observó con esa mirada fija que tenía, como si estuviera catalogando información. Martina tuvo la sensación extraña de que ese hombre veía más de lo que convenía que viera, que estaba buscando la grieta. Y que de encontrarla no iba a decir nada, solo iba a recordarla. Cuidado, pensó, y no estaba segura de a quién le lo decía. ¿Por principios o por costumbre?, preguntó él. Por salud mental, respondió ella. ¿Qué quiere decir con que es el nuevo propietario? Quiere decir exactamente eso. Guardó el documento. Tengo planes de reconvertir este edificio en un hotel boutique. Todos los inquilinos han aceptado la rescisión anticipada de sus contratos y se han beneficiado de una compensación económica generosa. Todos, hizo una pausa brevísima, excepto usted. Martina apoyó el hombro en el marco de la puerta. Claro, dijo, como si eso fuera lo más lógico del mundo. No es una pregunta. Tampoco era una respuesta. Era una constatación. Él volvió a mirarla fijo, los ojos verdes y grises, entrecerrados. Había algo en esa mujer que no encajaba en ninguna categoría que él conociera. No era agresiva en el sentido usual. Era más bien inevitable, como el ruido del mar. No importaba cuántas ventanas cerraras, y eso, pensó Adrián con una incomodidad que no esperaba sentir, era un problema que no había incluido en ningún plano. Señorita Soler, dijo, y el hecho de que supiera su nombre la sorprendió ligeramente, aunque no lo iba a admitir. Esto no es algo que se pueda ignorar indefinidamente. Hay un proceso legal en marcha y... Perfecto, lo interrumpió ella. Mi abogada se llama Carmen Ríos. Puede contactarla cuando quiera. Buenas tardes. Y cerró la puerta. Adrián se quedó en el pasillo con la carpeta bajo el brazo y la expresión de alguien que acaba de descubrir que hay una variable que no había incluido en ninguno de sus cálculos. Estaba acostumbrado a que la gente cediera, o discutiera, o amenazara, pero no a esto, a que le cerraran la puerta en la cara con la serenidad absoluta de quien no necesita ver el final de la conversación porque ya sabe que ganó. Estuvo un segundo de más en el pasillo antes de moverse, y mientras bajaba las escaleras con la mano en la barandilla, con la mandíbula apretada y el ritmo de sus pasos más lento de lo habitual, Adrián Vega notó algo que no le gustó nada. Seguía escuchando su voz. No el monólogo, no el grito, esa otra voz, la que decía por salud mental con esa calma peligrosa. La que corregía se llama ensayo, como si le estuviera explicando algo al universo entero. La que le había cerrado la puerta en la cara, sin perder la compostura,
ni un instante. Se dijo que era irritación lo que sentía, pero los dos habríamos mentido igual. Esa noche, mientras Martina acostaba a Leo, su sobrino de 8 años, que llevaba 3 semanas viviendo con ella desde que su hermana había tenido que viajar por trabajo, escuchó un ruido sutil cerca de la puerta. Se asomó cuando el niño ya dormía. En el suelo del pasillo, perfectamente centrado frente a su entrada, había un sobre color crema con membrete de un despacho jurídico de Madrid. Lo recogió, lo estudió, levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través del yeso al piso de arriba. Lo dejó sobre la mesa de la cocina sin abrirlo y se fue a dormir. Arriba, en el piso superior, Adrián Vega revisaba los planos de obra con su arquitecta por videollamada, pero cada tanto levantaba la vista hacia el suelo como si pudiera escuchar algo a través del silencio. No podía, pero lo intentaba, y eso, de haber podido verlo alguien, habría dicho más que cualquier plano sobre la mesa. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los relatos que te hacen sentir, emocionarte y creer otra vez en el amor, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Ahora sí, volvamos a la historia. Leo Soler no era un niño complicado. Era un niño que había visto demasiadas cajas de mudanza en sus 8 años de vida. 3 casas en 4 años. Cada vez que algo cambiaba en la vida de su madre, un trabajo nuevo, un hombre nuevo, una ciudad nueva, las cajas reaparecían. Y Leo aprendió a no encariñarse demasiado con los lugares, con los vecinos, con los parques. Aprendió a guardar las cosas importantes cerca del cuerpo. El libro favorito en la mochila, el peluche en la maleta de mano, la pregunta, ¿cuánto tiempo nos quedamos? Nunca en voz alta, porque hacerla en voz alta hacía que la respuesta llegara antes. Pero había algo en ese edificio de Málaga, en ese pasillo que olía a madera vieja y a geranios, en la luz que entraba por el patio interior a las 3 de la tarde, que lo había hecho bajar la guardia. Y luego estaba el perro. Lo vio por primera vez un miércoles por la mañana, cuando bajaba con Martina a comprar pan. Un Golden Retriever enorme, color miel, que esperaba sentado junto a la puerta del apartamento del piso superior, con la paciencia absoluta de quien sabe que su dueño va a volver. Leo se detuvo en el tercer escalón. ¿Es tuyo?, le preguntó al perro, como si el perro pudiera responder. Es mío. Ambos, Leo y el perro, levantaron la vista. Adrián Vega estaba en el rellano con una taza de café en la mano, el traje de ese día todavía sin corbata, la camisa blanca con los 2 primeros botones abiertos. Así, con el café y la mañana todavía en la cara, era un hombre distinto, más cercano a algo real. Los hombros que Martina había notado bajo el traje tenían ahora otra dimensión, la de alguien que existía más allá del rol, que respiraba, que ocupaba el espacio de otra manera cuando no había carpetas de por medio. Martina lo vio desde el pie de la escalera un instante antes de que él los viera a ellos. Solo un instante, pero fue suficiente para que algo en ella se detuviera, para notar la línea de su cuello, la forma en que sostenía la taza con la mano izquierda, los 2 botones abiertos, que eran la única concesión visible a algo que no fuera el control. Sintió calor en la base de la garganta y apartó la vista antes de que se convirtiera en otra cosa. Leo estudiaba a Adrián con la seriedad de los niños que han aprendido a evaluar a los adultos antes de confiar en ellos. ¿Muerde?, preguntó. Solo a los que se lo merecen, dijo Adrián. ¿Cómo se llama? Bravo. Leo miró al perro. Bravo movió la cola con una energía que parecía desproporcionada para su tamaño. Leo bajó los 2 últimos escalones muy despacio y extendió la mano. Bravo la olió, la lamió y metió la cabeza entre los brazos del niño con la entrega total de los Golden Retrievers, que parecen diseñados para consolar. Leo se rió. Una risa corta, sorprendida, como si no hubiera esperado sentir eso. Martina los observó desde el pie de la escalera sin decir nada. Y Adrián Vega, que estaba mirando al niño con algo en la cara, que no era exactamente su expresión habitual, algo más blando, más expuesto,
como si el niño hubiera encontrado sin querer una puerta que él creía cerrada. Levantó la vista y se encontró con los ojos de ella. No fue un segundo exactamente, fue el tiempo exacto en que dos personas se miran cuando no planeaban mirarse, y ninguna de las dos sabe si apartarse primero o si eso ya dice demasiado. Un equilibrio inestable, sostenido por el orgullo de ambos. Martina sintió el calor de antes volver al pecho, más hondo esta vez, más incómodo, como algo que lleva semanas esperando que le des nombre y tú sigues diciéndole que no tiene ninguno. Ella apartó la mirada primero, con una naturalidad muy estudiada. Leo, vamos. Un momento, tía. Adrián bajó un escalón. Se agachó, sin soltar la taza de café, con una soltura que contrastaba curiosamente con lo formal de su presencia, y rascó a Bravo detrás de las orejas. «Ya puedes soltarlo», le dijo al perro en voz muy baja. «No te va a lastimar». Leo lo miró. «¿Le hablas al perro?» «A veces», admitió Adrián, como si eso fuera completamente razonable. «Yo también le hablo a las plantas de mi tía», dijo Leo. «Ella dice que es raro, pero que funciona». Adrián lo miró. Algo en el borde de su boca se movió apenas. «¿Y funciona?» «La albahaca sí, el cactus no. Pero creo que el cactus es terco». Esta vez Adrián sí sonrió. No mucho. Solo lo suficiente para que se notara que era real. Solo lo suficiente para que Martina, desde abajo, lo viera y tuviera que mirar hacia otro lado. Demasiado deprisa. Eso también decía algo. Leo. El pan. En los días siguientes, el edificio adquirió una nueva geografía. Martina empezó a notar cosas que antes no había notado. El momento exacto en que Adrián salía por las mañanas, a las 8:15 siempre. El sonido de sus pasos en el piso de arriba por las noches, lentos, pausados, de alguien que piensa mientras camina. El olor diferente del pasillo cuando él había pasado recientemente por él. Un olor a madera y a algo limpio que no tenía nombre, pero que reconocía ahora antes de verlo. No lo buscaba, solo lo notaba. Eso es peor, pensó una noche. Buscar tiene voluntad. Notar es el cuerpo actuando solo. Leo, en cambio, lo buscaba directamente. No lo planeó. Sencillamente sucedió que Bravo estaba en el pasillo, y que el pasillo era un lugar perfectamente accesible desde las escaleras, y que Martina ensayaba entre las 11 y la 1, y que Adrián Vega trabajaba desde su apartamento en horario que aparentemente incluía una pausa a eso del mediodía. El miércoles siguiente, Martina salió a buscar a Leo para comer y lo encontró en el rellano del piso de arriba, sentado en el suelo con Bravo, mientras Adrián, con la chaqueta colgada en el picaporte y la manga de la camisa arremangada, le explicaba algo sobre un plano extendido sobre las rodillas. Martina se detuvo en el último escalón. Adrián no la había visto todavía. Estaba inclinado sobre el plano con el dedo señalando algo. Los antebrazos a la vista, los tendones marcados con la concentración de alguien que trabaja de verdad. Era una imagen que Martina procesó antes de poder decidir no procesarla. La línea de su espalda bajo la camisa, los hombros inclinados hacia adelante, la forma en que sostenía el lápiz con dos dedos, como si el plano fuera una cosa viva que había que convencer. Concentración que no actuaba, que no sabía que la miraban. Así es cuando nadie lo ve, pensó Martina. Así es cuando baja la guardia, y eso fue peor que todo lo anterior. Aquí va a ser la recepción, decía Adrián, y aquí el restaurante. ¿Y la gente que vive aquí?, preguntó Leo sin levantar la vista del plano. Una pausa. Se van a ir, dijo Adrián, pero lo dijo diferente a como lo había dicho con Martina, más quieto. ¿Mi tía también? Silencio. Leo, dijo Martina desde el último escalón. Los dos levantaron la vista. Bravo también. Leo la miró con esa expresión suya, la de los niños que han escuchado más conversaciones de adultos de las que deberían. ¿Nos vamos a mudar otra vez?, preguntó. Martina abrió la boca para responder algo tranquilizador, pero antes de que pudiera articular nada, Leo volvió a mirar a Adrián. «No quiero mudarme otra vez», dijo simplemente. No era un reproche, no era manipulación. Era solo la verdad de un niño de 8 años dicha
con la dignidad tranquila de quien ya no tiene energía para dramatizar. Adrián lo miró. Algo cruzó su cara que Martina no supo nombrar bien. No era lástima, era algo más viejo, más personal, como si esas palabras hubieran aterrizado en un lugar que él tenía mal cicatrizado y que nadie había tocado en mucho tiempo. Martina lo vio y sintió algo que no esperaba sentir. No deseo esta vez, sino algo más peligroso, algo parecido a la ternura, al impulso de acercarse, de poner la mano donde él tenía esa herida vieja. Lo contuvo, dobló el plano despacio. ¿Quieres ver cómo Bravo sabe sentarse?, dijo. Leo asintió, y Adrián le enseñó a darle la orden al perro, y el niño lo repitió 3 veces hasta que Bravo obedeció. Y cuando Bravo se sentó, Leo lanzó un grito de celebración que resonó por todo el edificio. Martina los observó desde la escalera sin subir, sin bajar, con el peso de lo que acababa de entender posándose despacio, como polvo después de una explosión. Ese hombre tenía una grieta real, profunda, mal tapizada de control y de planos y de carpetas negras. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que Leo la había visto antes que ella, y que ahora ella tampoco podía dejar de verla. Adrián levantó la vista, la encontró mirando. Esta vez no fue ella quien apartó la mirada primero. Él tampoco. Fue Bravo, que ladró sin motivo, quien rompió el momento. «Sube», le dijo Martina a Leo con una calma que costó más de lo que parecía. Esa noche, cuando Leo ya dormía, Martina se quedó sentada en la cocina con el sobre del despacho jurídico todavía sin abrir y lo estuvo mirando mucho tiempo. Luego lo metió en un cajón. Se quedó un momento con la mano apoyada encima, como si así pudiera contener lo que había dentro. No era el sobre lo que intentaba contener. Rodrigo Blanco llegó un jueves. Era director de teatro, 35 años. El tipo de hombre que llevaba bufanda en octubre, no porque tuviera frío, sino porque le quedaba bien. Tenía el pelo ligeramente largo, una sonrisa que sabía exactamente cuándo desplegar, y la seguridad luminosa de alguien que lleva años siendo el hombre más interesante de cualquier sala. Había conocido a Martina en un festival de teatro independiente 3 años atrás. La había encontrado en redes sociales hacía 2 semanas y le había propuesto que se uniera a su nueva producción como actriz protagonista. La invitó a comer al restaurante de la esquina para hablar del proyecto. Martina fue con Leo porque no tenía con quién dejarlo. Y Rodrigo se adaptó con la gracia fácil de los que saben que los niños son un obstáculo menor. La comida fue bien. Rodrigo era encantador en la forma específica de los hombres que han practicado ser encantadores hasta que ya no distinguen la diferencia entre el personaje y la persona. Lo que ninguno de los 3 esperaba era a Adrián. Adrián salía del edificio con Bravo cuando los vio cruzar la calle juntos. Se detuvo, observó. Rodrigo le decía algo a Martina al oído que la hacía reír. No era una risa de cortesía, era una risa real, de las que salen cuando algo te sorprende siendo gracioso. Adrián conocía esa risa. La había escuchado 1 o 2 veces, brevísima, y siempre lo había cogido desprevenido, como un acorde inesperado en una pieza que creías conocer. Y Rodrigo, ese hombre con bufanda que la miraba como si ya supiera que iba a convencerla de todo, acababa de conseguirla sin aparente esfuerzo. Adrián no dijo nada. Siguió caminando con Bravo, pero algo se apretó en él que no era el traje, una tensión sin nombre que empezaba en la mandíbula y bajaba hasta las manos. Y mientras caminaba con el perro por la acera, con ese paso suyo de siempre, se dio cuenta de algo que no le gustó nada, que llevar semanas diciéndose que Martina Soler era un problema administrativo no había servido de nada, que un hombre con bufanda riéndola a 2 metros podía demostrárselo en 10 segundos. Esa tarde, cuando Martina volvió con Leo y encontró a Adrián revisando algo en el zaguán del edificio con su arquitecta, la atmósfera era distinta. Él los saludó con un gesto breve, no forzado, solo más contenido de lo habitual, la versión de él que no te miraba demasiado porque mirarte demasiado era lo mismo que admitir algo. Martina lo notó. Por supuesto que lo notó.
Lo notó y no dijo nada, y se preguntó por qué lo notaba tanto. Rodrigo los había seguido hasta la puerta del edificio. «Bonito edificio», dijo, mirando la fachada con el ojo crítico de quien tiene criterio estético, pero lo usa como arma. Aunque un poco desgastado, ¿no? Con lo que vale el metro cuadrado en el centro histórico, alguien podría hacer algo mucho mejor aquí. Aunque bueno, supongo que mientras el alquiler sea bajo, cualquier espacio vale. Alguien ya está trabajando en eso, dijo Adrián desde el zaguán sin levantar demasiado la voz. No era un comentario, era una frontera. Rodrigo lo miró. Lo evaluó en un segundo con esa rapidez que tienen los hombres seguros de sí cuando detectan a otro hombre seguro de sí. «¿Propietario?», preguntó, no del todo amable. «Sí. Entonces supongo que en algún momento vas a terminar por sacar a Martina de aquí». Sonrió, y fue una sonrisa que miraba a Martina más que a Adrián. Aunque quizás eso no sea tan malo. Hay sitios en Málaga mucho más apropiados para alguien con su talento. Espacios que estén a la altura de lo que merece. Porque quedarse en un lugar que no te valora, esperando a que algo cambie, eso termina por apagar a la gente. Y Martina merece algo que no la haga esperar. Fue una frase larga, envuelta en seda. Pero lo que decía por debajo era otra cosa. Aquí no tienes futuro, y el hombre que está en ese zaguán tampoco te lo va a dar. Adrián dejó los planos sobre la mesa del zaguán. Se volvió hacia Rodrigo despacio, con esa calma que no era pasividad, sino algo que se parecía mucho más a la certeza absoluta. «Ella no necesita que nadie la rescate», dijo, y la voz era baja, pero llegaba a todas partes. «Y mucho menos que la subestimen eligiendo por ella qué espacios son dignos de su talento, qué lugares la merecen y qué personas tienen derecho a quedarse en su vida». Una pausa. Eso no es admiración, es control con otro nombre. Silencio. Rodrigo sonrió con menos naturalidad esta vez. Solo era un comentario. «Lo sé», dijo Adrián, y era un comentario equivocado. Sostuvo la mirada de Rodrigo el tiempo exacto para que no quedara duda de que no había nada más que decir. «Que tengas buena tarde». Martina no había dicho nada. Estaba mirando a Adrián con una expresión que él no vio, porque Adrián estaba mirando a Rodrigo con esa fijeza suya, tranquila y absoluta. Pero si hubiera girado la cabeza 2 centímetros hacia la izquierda, habría visto algo que Martina no habría podido disimular a tiempo. Algo cálido e irritante a la vez. La clase de cosa que no quieres sentir porque sentirla te complica todo. La clase de cosa que se instala en el pecho sin avisar y se queda ahí con una permanencia que no pediste. Rodrigo se despidió de Martina con un beso en la mejilla que duró 1 segundo más de lo necesario y le dijo que pensara en la propuesta. Cuando se fue, Adrián recogió los planos. No miraba a Martina. «Gracias», dijo ella. Él se detuvo en el primer escalón. No se volvió del todo. «No tienes que agradecerme nada». «Lo sé», dijo ella, «pero lo hago de todas formas». Una pausa. Adrián tenía una mano en la barandilla y miraba hacia arriba, hacia la curva de la escalera. Y entonces hizo algo que Martina no esperaba. Se volvió. Del todo. Y la miró de una manera que no era la mirada de la carpeta ni la mirada del pasillo. Era otra, más directa, más costosa. La clase de mirada que un hombre da cuando ha decidido dejar de fingir que no mira. «¿Siempre sonríes así cuando alguien más te mira?», dijo en voz baja. «¿O es un privilegio exclusivo?». Martina sintió el calor subirle por el cuello antes de que pudiera controlarlo. Sintió su propia respiración cambiar de ritmo. Sintió, con una claridad que la incomodó profundamente, el peso de esa mirada como algo físico, como una mano que no la tocaba pero podría. «¿Perdona?». Adrián sí se volvió entonces y había algo diferente en su cara. No vulnerable exactamente, pero sí un poco más cerca de la superficie de lo habitual. Los ojos verdes y grises con algo encendido dentro que no encajaba del todo con su compostura habitual. Un hombre que había dicho algo que no había planeado decir y que no se arrepentía de haberlo dicho. «Nada», dijo. «Buenas noches». Y subió las escaleras antes de que ella pudiera responder.
Martina se quedó en el zaguán con Leo de la mano y Bravo oliendo sus zapatos. Sintió algo que no supo bien cómo clasificar, algo cálido e incómodo a la vez, como cuando el sol de Málaga te da de pleno después de haber estado un rato a la sombra, y el cuerpo tarda un momento en decidir si eso es bueno o es demasiado. Y también, aunque esto no se lo dijo a nadie, algo que se parecía peligrosamente a las ganas de seguirlo escaleras arriba, de llamar a su puerta, de decirle que sí, que era un privilegio y ver qué hacía él con eso. No lo hizo, pero lo pensó, y pensar no era inocente. El aviso oficial llegó un lunes. No era el primer documento, pero era diferente. Tenía una fecha real, concreta, marcada en rojo en el calendario de alguien que no era Martina. El 31 de enero, 72 días. Lo leyó 3 veces sentada en la mesa de la cocina, mientras Leo desayunaba sin saber nada. A las 11, cuando el niño estaba en el colegio, Martina subió al piso de Adrián y tocó la puerta. Él abrió. Tenía el teléfono en la mano y cara de haber interrumpido algo. La vio. Colgó. No dijo un momento ni déjame terminar esta llamada. Colgó sin más, con esa inmediatez que desconcertaba siempre que aparecía, porque era imposible saber si era cortesía o si era otra cosa, si era ella lo que hacía que colgara así. No pienses eso, se dijo Martina. 72 días, dijo mostrándole el documento. Lo sé. Y eso es todo lo que tienes que decir. Él dio un paso atrás para dejarla entrar. Ella entró. El apartamento era diferente al de ella, más grande, más ordenado, casi estéril. Los muebles de calidad pero sin personalidad. Los planos del hotel cubrían la mesa del comedor, una MacBook, un café a medio beber. Y Bravo, que levantó la cabeza desde su rincón y la observó con simpatía. Martina miró los planos sin querer mirarlos. Su apartamento estaba dibujado ahí, reducido a una planta de obra, a un rectángulo con medidas, 4 paredes y un número. La cama de Leo, la ventana desde donde ella ensayaba, el rincón de los geranios, todo convertido en metros cuadrados y proyección de rentabilidad. Algo se cerró en su garganta. Para ti es un proyecto, dijo, y la voz le salió más dura de lo que pretendía. Un número en una hoja de cálculo, un porcentaje de rentabilidad. Para mí es lo único estable que Leo ha tenido en años. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes lo que es para un niño de 8 años saber que tiene una dirección fija, que puede llevar a un amigo del colegio a casa, que puede dejar sus cosas en un sitio y saber que van a seguir ahí mañana? Adrián la escuchó sin interrumpirla, sin moverse, con esa capacidad suya de quedarse completamente quieto mientras el mundo le hablaba, que podía leerse como frialdad, pero que Martina, en ese momento, leyó diferente. No frialdad. Contención. La de alguien que escucha de verdad porque lo que escucha le importa más de lo que va a admitir. No todos podemos comprar estabilidad, continuó ella. No todos tenemos la opción de cambiar de lugar cuando algo nos incomoda. Algunos necesitamos quedarnos. Silencio. Adrián se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, hacia el patio interior del edificio donde la enredadera trepaba por las paredes antiguas y las macetas de la señora Fuentes todavía estaban en el alféizar como fantasmas de lo que había sido el edificio. Martina lo observó de espaldas, los hombros, la tensión sostenida en la línea de su cuello, la mano que apoyó en el marco de la ventana con los nudillos levemente blancos. No está tranquilo, pensó. Solo parece tranquilo. Compré este edificio, dijo despacio, 3 meses después de que mi matrimonio terminara. Martina no esperaba eso. Necesitaba algo que fuera mío, algo que no se pudiera ir. Una pausa. Después del divorcio, me quedé con la sensación de que había hecho todo bien y que de alguna manera no había sido suficiente. Los planos, los proyectos, los negocios cerrados, son la única área de mi vida donde las cosas hacen lo que se supone que deben hacer. Martina lo miraba, ya no con la ira del documento en la mano, con otra cosa que no sabía bien si quería sentir. Odio el caos, continuó, siempre lo he odiado.
El desorden me parece una señal de que algo está a punto de fallar. Una pausa más larga. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que Martina no le había visto antes. La grieta, la misma que había intuido en el rellano cuando Leo le habló de las mudanzas, ahora abierta, sin carpeta delante. Y entonces apareciste tú. Ella no dijo nada, pero algo en el pecho se le movió con una fuerza que no esperaba. Con tu monólogo a las 10 de la mañana, y tu sobrino que le habla a los cactus, y tu abogada que se llama Carmen, y tus zapatos tirados en el pasillo, y tu manera de cerrarme la puerta en la cara, como si fuera lo más natural del mundo. Se volvió hacia ella, y resultó que el caos tenía cara y tenía nombre, y que yo no sabía muy bien qué hacer con eso. La última parte la dijo mirándola directamente, no con esa mirada fija de los primeros días, la que catalogaba y medía, con otra, más directa, más costosa, la de un hombre que ha dejado de fingir. Martina sostuvo esa mirada durante un segundo que se estiró. Adrián, dijo, y fue la primera vez que usaba su nombre en voz alta, y los dos lo notaron, y hubo un brevísimo instante en que él cerró los ojos apenas, como si el nombre le llegara de una manera que no estaba preparado para recibir. ¿Qué estás diciendo exactamente? Todavía no lo sé, admitió él, pero sé que hay algo que no cuadra en mis cálculos desde hace semanas, y que ese algo tiene que ver contigo. Martina soltó el aire despacio. Se sentó en el suelo, sin pensarlo mucho, con la espalda contra el sofá. Fue un gesto espontáneo, casi infantil, como si sus piernas hubieran decidido antes que su cabeza. Él la miró un momento, y luego, con la deliberación extraña de un hombre que raramente hace cosas sin pensarlas, se sentó también, en el suelo, a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, tan cerca que cuando él se apoyó hacia atrás, contra el sofá, sus brazos casi se rozaron. Martina notó ese casi como si hubiera sido un contacto real. Notó el olor de él, esa madera limpia que ya conocía del pasillo, ahora sin distancia. Notó que su respiración era más lenta de lo habitual. Bravo se acomodó entre ambos con un suspiro. Durante un rato no dijeron nada. Por la ventana entraba el sonido de Málaga, una moto, unas palomas, la voz distante de alguien vendiendo algo en el mercado cercano. ¿La quería?, preguntó Martina en voz baja. No era una pregunta realmente, pero él entendió. Sí. Pausa. Aunque no estoy seguro de haber sabido decírselo bien. ¿Cómo se lo decías? Siendo fiable, cumpliendo lo que prometía, anticipando lo que necesitaba. Eso no es decirlo, dijo Martina. No, admitió él. Otro silencio, diferente al anterior. Más blando. El tipo de silencio que solo existe cuando dos personas han bajado la guardia al mismo tiempo y ninguna quiere ser la primera en levantarla. Adrián tenía los antebrazos apoyados en las rodillas y miraba al frente. Sus manos, grandes, quietas, a centímetros de las de ella. Cada tanto giraba la cabeza hacia ella con ese gesto suyo de mirar fijo cuando algo le importaba. Y cada vez que lo hacía, cuando sus ojos encontraban los de ella a esa distancia corta, había un momento, brevísimo, casi imperceptible, en que los dos dejaban de hablar antes de hablar. Como si el espacio entre lo que iban a decir y lo que querían decir fuera más estrecho de lo habitual. ¿Tienes miedo de depender de alguien?, preguntó él. Martina no respondió de inmediato. Toda mi vida, dijo finalmente, he sido la persona que no necesita a nadie, la que se arregla sola, la que convierte el desastre en monólogo. Sonrió, pero era una sonrisa que reconocía su propio peso. Es agotador, por cierto. Lo imagino. Se miraron, y en el silencio que hubo después, en ese espacio exacto entre lo que se había dicho y lo que todavía no se había dicho, ocurrió algo. Una inclinación casi imperceptible de los dos hacia el centro, como si la gravedad hubiera cambiado ligeramente de dirección. Adrián giró la cabeza hacia ella, y esta vez no apartó la vista. «Estás muy cerca», dijo en voz baja. No como advertencia, como reconocimiento. Martina sintió el calor de su respiración.
Sintió la temperatura de su brazo a milímetros del suyo. Sintió que algo en ella quería acortar esa distancia y que otra parte, la parte que se había pasado años protegiéndose, le decía que si lo hacía no habría vuelta atrás. «Lo sé», dijo, «y no te estás moviendo». «No», admitió ella. Sus ojos bajaron un segundo hacia su boca, lento, sin disimulo, con una intención que era imposible malinterpretar, y volvieron a subir. Y cuando volvieron a subir, estaban cargados de algo que Martina sintió en el centro del cuerpo antes de que llegara al pensamiento. Algo que no necesitaba nombre para entenderse, algo que era hambre contenida y decisión al mismo tiempo. Adrián levantó la mano despacio, y con el dorso de los dedos, apenas el roce más leve, le rozó el antebrazo. Solo eso, un contacto que duró menos de un segundo, pero que llegó a todas partes, que hizo que Martina contuviera el aliento de una manera que esperaba que él no notara. Él lo notó. «Martina», dijo, solo su nombre. Pero lo dijo de una manera que era casi una pregunta y casi una respuesta al mismo tiempo. El momento se tensó como una cuerda, y entonces se escuchó la puerta del edificio abrirse 2 pisos abajo, y los pasos de Leo subiendo las escaleras a toda velocidad, y su voz. «¡Tía! ¡Tía! El profe dijo que puedo hacer la obra de Navidad». Los dos se separaron sin haberse tocado, o casi sin haberse tocado, pero la distancia que pusieron entre los dos era consciente, y eso también decía algo, y Martina notó el frío inmediato que dejó la ausencia de su calor, y eso decía todavía más. Bravo ladró una vez, feliz. Leo abrió la puerta del apartamento, que había quedado entornada, y los encontró en el suelo, cada uno en su lado, con el perro en el medio. «¿Qué están haciendo en el suelo?», preguntó con la lógica absoluta de los 8 años. «Hablar», dijo Martina. «¿Y por qué no en las sillas?». Adrián la miró. «Buena pregunta», dijo, y en el borde de su boca, muy brevemente, apareció algo que podría haber sido una sonrisa si Martina no hubiera estado mirando hacia otro lado. Pero estaba mirando hacia otro lado, y notó igual. La carta llegó el viernes siguiente. Martina la encontró entre 2 facturas y un catálogo de supermercado, sobre amarillo, membrete del Centro Dramático Nacional de Sevilla. La leyó de pie, en el pasillo, con el abrigo todavía puesto. Beca de creación teatral. 6 meses. Manutención incluida. Inicio, 1 de febrero. El 1 de febrero. Un día después de la fecha del aviso de desalojo. Se quedó mirando la carta mucho tiempo. Leo estaba en el colegio. El edificio estaba en silencio. Desde arriba, de vez en cuando, se escuchaba el paso de Adrián por su apartamento. Unos pasos lentos, pausados, de alguien que estaba pensando mientras camina. Los reconocía. Ese era el problema. Había llegado al punto de reconocer sus pasos, de saber por el ritmo de esos pasos si estaba al teléfono o si estaba leyendo o si estaba simplemente paseando con esa inquietud ordenada que lo caracterizaba. Y ahora también reconocía otra cosa. El recuerdo de su calor a centímetros, el peso de su mirada bajando hacia su boca, el roce de sus dedos en el antebrazo que llevaba días instalado en su piel como si hubiera dejado marca. Eso no era algo que le hubiera pasado antes con nadie, y desde luego no era algo que debería pasarle con el hombre que quería echarla de su casa. Entró en su apartamento, dejó la carta sobre la mesa y se sentó. Era lo que siempre había querido. Una beca de verdad, con respaldo institucional, con tiempo para crear sin preocuparse del alquiler. Era la oportunidad que había buscado durante años. Era también una salida perfecta que no la obligaba a elegir nada, ni el edificio ni lo otro, porque lo otro no tenía nombre todavía, y Martina había aprendido que las cosas sin nombre eran las que más daño hacían cuando desaparecían. Llamó a Carmen, su abogada. «Técnicamente», dijo Carmen, «si la fecha de la beca coincide con el desalojo, tienes una salida limpia. Nadie puede decir que te echaron. Puedes irte tú sola». «Ya lo sé», dijo Martina. «¿Y entonces?» «Que no sé si quiero una salida limpia». Carmen hizo una pausa. «Martina,
¿De qué estamos hablando realmente? ¿Del edificio? Claro. Estamos hablando del edificio, Carmen. Como tú digas. Esa tarde Leo llegó del colegio y encontró la carta sobre la mesa. La leyó en silencio, como los niños que han aprendido a leer las habitaciones antes de preguntar. ¿Nos vamos a Sevilla?, dijo. No lo sé todavía. Leo asintió. Dejó la mochila en el suelo. ¿Bravo va a tener alguien que lo cuide? Martina lo miró. Bravo tiene a Adrián. Ya. Leo se quedó callado un momento. Tenía esa expresión que tenía a veces, la de los niños que han procesado algo antes que los adultos y esperan con paciencia infinita a que los adultos alcancen. Pero Adrián va a estar solo. Martina no respondió. Leo fue a su cuarto a hacer los deberes sin decir nada más. Pero esa noche, cuando Martina fue a darle el beso de buenas noches, el niño tenía los ojos todavía abiertos. «Tía», dijo, «¿tú te fuiste de casa de la abuela porque querías o porque tenías miedo?» Martina se quedó quieta. «Las dos cosas», dijo al final. «¿Y fue bueno?» Una pausa larga. «A veces», dijo, «hay que irse para aprender a saber qué necesitas». Leo asintió como si eso tuviera sentido, que lo tenía, y cerró los ojos. Martina apagó la luz y se quedó en el pasillo oscuro con la espalda contra la pared, mirando la puerta cerrada del apartamento de Adrián al final del corredor. Había luz por debajo. Siempre había luz por debajo, y Martina se quedó ahí un momento que no supo medir bien, pensando en si llamar, sin llamar, con el frío del pasillo en los brazos y el recuerdo exacto de cómo se había sentido su calor a centímetros, diciéndose que era tarde y que era absurdo, y que no había nada que decir que no pudiera decirse de día, con la cabeza fría y el abrigo puesto, y sin esa quietud de la noche que hacía que todo pesara diferente. Se fue a dormir, y en el piso de arriba, Adrián, que había escuchado sus pasos detenerse en el pasillo, que había esperado sin moverse, que había puesto la mano en la puerta sin llegar a tocarla, volvió a sus planos cuando los pasos se alejaron. No los veía. 2 días después, Adrián estaba en Madrid. Reunión con sus socios. La sala de conferencias del piso 14 de un edificio de cristal con vistas al Paseo de la Castellana. 4 hombres alrededor de una mesa de madera oscura. Arquitectos, inversores, el responsable de la constructora. Los planos del Hotel Nosquera, así lo habían llamado ya, con ese optimismo prematuro de quien da nombre a las cosas antes de construirlas, estaban extendidos sobre la mesa. 12 habitaciones premium. Restaurante en la planta baja. Terraza panorámica. Proyecto completo. Proyecto aprobado. Proyecto listo para ejecutar. Todo en orden, dijo el arquitecto jefe. Si confirmamos esta semana, podemos empezar obras en febrero. Adrián miraba los planos. Miraba la planta baja, donde estaba señalado el espacio que ahora ocupaba el apartamento 4. Lo miraba con esa fijeza suya, como si los planos le estuvieran diciendo algo que no estaba escrito. Y lo que veía no era una recepción, no era el restaurante, era la ventana de Martina. Era el pasillo donde Leo corría con Bravo. Era la luz por debajo de la puerta la noche anterior, cuando él había esperado con la mano posada en la madera y los pasos se habían alejado. «Adrián», dijo uno de los socios, «¿confirmamos?» Pensó en Leo diciendo «no quiero mudarme otra vez», con esa voz quieta y honesta. Pensó en el suelo de su apartamento, en la espalda de Martina apoyada contra el sofá, en el calor que irradiaba su cuerpo a centímetros del suyo, en esa inclinación que habían tenido los dos hacia el centro, imperceptible y real al mismo tiempo, en cómo el dorso de sus dedos había rozado su antebrazo y ella había contenido el aliento. Pensó en que ese gesto pequeño, ese roce de nada ese segundo, lo había acompañado durante 2 días, como si hubiera dejado algo en él que no se podía dejar en otro sitio. Pensó en el pasillo de la noche anterior, en los pasos que se detuvieron frente a su puerta, en los segundos que esperó, sin respirar casi, a que llamara, en los pasos que se alejaron, en la frialdad que dejaron. Pensó en que esa mañana, antes de subir al tren, había estado a punto de tocar su puerta, y no había tocado,
y había seguido caminando como el idiota perfectamente organizado que había sido toda su vida adulta. «Necesito un momento», dijo. Salió a la terraza. El viento de Madrid en noviembre tenía un filo diferente al de Málaga, más seco, más impersonal, el tipo de viento que no te recuerda nada. Sacó el teléfono y estuvo mirando la pantalla un rato. Pensó en llamarla. Pensó en qué le diría. Pensó en que no había ninguna frase preparada que pudiera decirle lo que quería decirle, y que eso, para un hombre que había pasado 40 años preparando frases, era en sí mismo una respuesta. Volvió a entrar. «Cancelamos el proyecto», dijo. El silencio en la sala fue de esos silencios que tienen peso específico. «¿Perdona?», dijo el arquitecto. «El Hotel Nosquera no va a ejecutarse». Lo dijo con la misma voz con que decía todo. Baja, firme, sin espacio para la negociación. «Vamos a mantener el edificio como edificio residencial. Voy a invertir en su restauración, pero respetando el uso actual. Si hay inquilinos, se quedan». Los 4 hombres lo miraban como si hubiera hablado en otro idioma. «Adrián», dijo el inversor principal, «estamos hablando de 3 millones de euros de rentabilidad proyectada en...». «Lo sé perfectamente». «Entonces entenderás que...». «Lo entiendo», dijo Adrián, «y lo cancelo igualmente». Se hizo otro silencio. «¿Hay alguna razón concreta que...?» «Sí», dijo Adrián, «pero es personal». Y eso fue todo. Martina no sabía nada de Madrid. Ese viernes había pasado el día guardando cosas en cajas, no porque hubiera decidido irse, sino porque guardar cosas en cajas era lo que ella hacía cuando no sabía qué decidir. Le daba la ilusión de que, hiciera lo que hiciera, ya estaba medio preparada. Leo la observaba desde el sofá sin decir nada. Bravo, que Adrián le había dejado con ellas antes de viajar, con un encaso de que le ladre a alguien en el pasillo, que era el pretexto más transparente del mundo. Dormitaba junto a la ventana. Martina lo había aceptado sin comentar el pretexto. Había cerrado la puerta y se había quedado con el peso del perro en el apartamento y con la sensación de que algo de él se había quedado también, sin que ninguno de los dos lo hubiera dicho. Leo las observaba a las dos, a ella y al perro, con esa mirada suya de 8 años que ya sabía demasiado. Y Martina notó algo que no había notado antes, o que no había querido notar, la forma en que Leo miraba la puerta del apartamento, la escalera, el pasillo, como quien espera que alguien llegue, como quien ya ha decidido que ese alguien es parte de lo que tiene. Ya los ve como unidad, pensó Martina, con el corazón dándole un vuelco que no esperaba. Ya somos nosotros para él, y ni siquiera nos hemos tocado. Y eso la detuvo, con una caja en las manos y el papel de periódico a medio enrollar. La detuvo con más fuerza que cualquier documento jurídico. Sonó el timbre. Martina pensó que era Carmen. Abrió sin mirar. Era Adrián. Había llegado en el tren de las 7. Había ido directo al edificio y estaba en la puerta con la chaqueta en la mano y el pelo ligeramente revuelto por el viento y la cara de alguien que ha tomado una decisión y todavía no sabe exactamente cómo articularla. No traía carpeta, no traía documentos. Solo él en el pasillo, con esa presencia suya que llenaba los espacios. Y algo más, esa ligereza que Martina notó de inmediato, como si hubiera dejado algo en Madrid que pesaba más de lo que parecía. Como si el hombre que había llegado en ese tren fuera el mismo de siempre, pero con menos capas encima. Vio las cajas medio llenas detrás de ella. Él las vio también. Los dos miraron las cajas. Los dos miraron a los ojos del otro. «¿Estás empacando?», preguntó. «Todavía no sé». Él asintió. «¿Puedo pasar?». Ella se hizo a un lado. Él entró. Bravo se levantó y fue a frotarse contra sus piernas con efusividad. Leo asomó la cabeza desde el sofá. «Hola», dijo Leo. «Hola», dijo Adrián. «¿Fuiste a Madrid?». «Sí». «¿Y?». Adrián lo miró con esa expresión que a veces tenía con el niño, seria pero completamente sin distancia. «Cancelé el proyecto», dijo. Leo frunció el ceño. «¿Cuál proyecto?». «El hotel». Silencio. Leo miró a Martina. Martina miraba a Adrián. «¿Por qué?», dijo ella.
La voz le salió más baja de lo que pretendía. Adrián dejó la chaqueta sobre una silla. Se volvió hacia ella con las manos en los bolsillos y por primera vez desde que se conocían, Martina tuvo la sensación de que ese hombre no tenía ninguna estrategia preparada, que estaba ahí, simplemente, sin planos, ni carpetas, ni documentos jurídicos. Solo él, los ojos verdes y grises mirándola de frente con algo que era demasiado directo para ignorar y demasiado nuevo para saber cómo recibirlo. Pensé que lo que necesitaba era orden, dijo. Tenerlo todo bajo control, saber exactamente cómo iba a terminar cada cosa antes de empezarla. Hizo una pausa. Y funcionó durante un tiempo. Mientras el matrimonio duró, mientras los proyectos eran proyectos y no... Buscó la palabra. No vida. Martina no dijo nada. Lo escuchaba. Pero lo que necesitaba era ruido, dijo. Tu ruido. El monólogo de las 10 de la mañana, y el niño que no quiere mudarse, y el cactus terco y los zapatos en el pasillo. Una pausa. Eso es lo que necesitaba Martina, y me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que no podía derribarlo para construir algo que valiera menos. La habitación estaba muy quieta. Leo había dejado de moverse en el sofá. Bravo miraba a Adrián con esa fijeza dorada de los perros que parecen entender todo. Cancelé el proyecto, repitió Adrián. No el desalojo, no el aviso legal, todo. Voy a restaurar el edificio, voy a arreglarlo, sin sacar a nadie, sin convertirlo en otra cosa. Dejó salir el aire. Si quieres ir a Sevilla con la beca, ve. No voy a pedirte que te quedes por mí, eso no sería justo. Pero quería que supieras que si te queda, el edificio es tuyo, este apartamento es tuyo, y yo... Se detuvo. ¿Tú? Dijo Martina en voz baja. Yo también estoy aquí, dijo, si eso significa algo. Silencio. Martina lo miró durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. Lo miró como se mira a algo que reconoces, aunque nunca lo hayas visto antes. Como se mira una ciudad desde el avión cuando ya es de noche, y las luces te dicen que hay vida ahí abajo, aunque no sepas cómo se llaman las calles. Y entonces hizo algo que Adrián no esperaba. Se rió. No una risa de nervios, una risa real, corta, de esas que salen cuando algo te sorprende siendo mejor de lo que temías. Llevas semanas siendo insoportable, dijo. Lo sé. Y autoritario. También. Y 2 veces estuve a punto de llamar a Carmen para que te dijera cosas que probablemente son ilegales. 3 veces, la corrigió él. Escuché la conversación una vez. Martina parpadeó. ¿Escuchaste? El edificio tiene paredes finas. ¿Y qué escuchaste exactamente? Suficiente. Otro silencio, pero diferente, cargado de algo que ya no pesaba igual que antes. Martina dio un paso hacia él, solo uno, pero fue deliberado y los dos lo sabían. Adrián dijo, sí, si me quedo no es por el apartamento. Lo sé, ni por Leo, aunque Leo también cuenta. Lo sé. Es porque... Buscó cómo decirlo. Es porque hay algo que no cuadra en mis cálculos desde hace semanas, y ese algo tiene voz baja y un perro, y una manera de mirar que me pone nerviosa cuando no debería. Una pausa, más pequeña. Y porque el otro día, cuando te fuiste, lo primero que noté fue el frío. Él la miró, y esta vez no había ni puerta que se abriera, ni Leo que llegara corriendo, ni nada que interrumpiera. Adrián levantó la mano y con la punta de los dedos, despacio, como hacía todo lo que importaba, le apartó un mechón de pelo de la cara, y no retiró la mano de inmediato. La dejó ahí, con la palma rozando apenas su mejilla, cálida, firme, real. Martina sintió el calor de esa mano irradiando hacia adentro. Sintió el pulso de él en la yema de los dedos. Sintió que no quería moverse, que si se movía rompía algo que llevaba semanas construyéndose, sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido. No me gustan las cosas a medias, dijo Adrián en voz baja. Sus ojos la miraban desde cerca, desde esa distancia corta que ya no era accidental. A mí tampoco, respondió ella.
Y entonces, sí, sin prisa, sin dramatismo de monólogo ni de película, la mano de él deslizándose hasta su nuca con una firmeza suave, que era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo, y ella acortando esa última distancia, inclinándose hacia él como quien finalmente cede a algo que llevaba semanas resistiendo, y que resulta ser exactamente tan bueno como temía que fuera. El primer beso fue despacio, el tipo de despacio que tiene más temperatura que la prisa. Sus labios sobre los suyos, con una calidez que Martina sintió bajar por todo el cuerpo hasta los pies. La mano de él en su nuca, sosteniéndola con una firmeza que no aprisionaba, sino que decía aquí, contigo, esto. Y el segundo beso fue menos despacio, y el tercero ya no fingía serlo. Cuando se separaron, Martina tenía los ojos todavía cerrados un segundo más de lo necesario. Él no dijo nada, solo la miraba, con esa mirada que ya no catalogaba ni medía, con la mirada de alguien que ha llegado a donde quería llegar y no tiene prisa de ir a ningún otro sitio. Leo se levantó del sofá con la discreción sorprendente de los niños, que entienden más de lo que admiten, y se fue a su cuarto cerrando la puerta muy suavemente. Bravo suspiró y volvió a tumbarse junto a la ventana. 3 semanas después, la azotea del número 4 de la calle Nosquera amaneció diferente. Alguien, nadie sabe exactamente quién, aunque todos sospechan que fue Leo, había subido sillas plegables, una alfombra de colores, 2 macetas con geranios rojos y un cartel hecho a mano con letras irregulares que decía «Ensayo abierto. Entrada libre. No se admiten silenciosos». A las 12 del mediodía, Martina estaba en el centro de la azotea con el texto en la mano. No el monólogo de Crisis. Uno nuevo. Uno que había escrito ella sola en 3 noches, sobre una mujer que aprende a quedarse. No había escenario. Había sol de noviembre en Málaga, que es un sol que sabe exactamente lo que hace, y el murmullo del centro histórico por debajo, y el olor a sal que subía desde el puerto. 3 vecinos de edificios cercanos se habían asomado a sus terrazas con el café en la mano. Una señora mayor aplaudió desde su balcón cuando Martina terminó la primera escena. Leo corría por la azotea con Bravo, y el perro ladraba y la señora del balcón reía, y todo era exactamente el tipo de caos que no se puede planificar y que por eso mismo es perfecto. Adrián estaba apoyado en la pared del fondo, con los brazos cruzados y la expresión de siempre. Pero no era la misma expresión de siempre. Era esa versión suya que solo aparecía cuando nadie le pedía que controlara nada, cuando podía simplemente estar. La miraba actuar con algo en los ojos que no tenía nombre en ningún idioma de negocios que él supiera. Orgullo, quizás, pero más que orgullo. El orgullo de los que ven a alguien ser completamente lo que son y no quieren que sea de otra manera. Cuando Martina terminó el fragmento, se volvió hacia él por instinto, como se vuelve uno hacia la persona cuya reacción importa. Él no aplaudió como los vecinos, solo la miró, y dijo con esa voz baja que era ya parte del inventario de cosas que ella reconocía sin pensar: «Haz todo el ruido que quieras». Una pausa. «Yo me quedo». Martina sonrió. No la sonrisa de actriz, la otra, la que no ensayaba. Leo llegó corriendo con Bravo detrás y se lanzó entre los dos con la fuerza incontenible de los niños que han decidido que algo es suyo. Adrián lo agarró antes de que los derribara a todos, y Leo se rió, y Bravo ladró, y la señora del balcón gritó: «¡Otra vez! Repite la última parte». Y Martina levantó los brazos hacia el cielo de Málaga como si saludara algo. Y Adrián, que llevaba 40 años necesitando que todo tuviera silencio para sentirse en paz, notó en ese momento, con el niño colgado de sus brazos y el perro ladrando y la ciudad entera sonando por debajo, que el ruido ya no era una amenaza, era suyo también. No era el orden, era exactamente todo lo contrario. Y por primera vez en mucho tiempo, para los dos, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era hogar. Y así termina esta historia, una historia que nos recuerda que, a veces, las personas que llegan a desordenar nuestra vida son justamente las que terminan dándole sentido. El amor no siempre aparece en el momento perfecto.
Muchas veces aparece cuando menos lo esperamos y nos obliga a elegir entre seguir huyendo o quedarnos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien llegó a tu vida para cambiarlo todo? Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.